Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que lesionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo. Haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboremos las dulzuras del bien y gocemos siempre sus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos y hermanas, buenos días. Ya con esto llegamos a la experiencia del fin de semana. Llegamos al último día de labores nuestro, al último día de la semana. Llegamos al momento crucial en el que es muy justo y muy merecido el descanso, después de haber participado de grandes momentos de trabajo, de entretenimiento y de sano crecimiento durante esta semana que termina. El contexto de la palabra en el libro de Tobías llama la atención a su hijo, pero también al ambiente nuestro hoy, porque es que la palabra siempre es actual. Nos llama la atención es con el ánimo del agradecimiento. Particularmente le dice al hijo: sé agradecido con el Señor. No se te olvide que al Señor hay que agradecerle en todo instante. Al Señor hay que agradecerle en todo momento. Al Señor hay que agradecerle por todo lo que se recibe y aún por lo que no se recibe, porque es señal de que no lo merecíamos. Al Señor hay que estar atentos siempre con la cortesía. Si con los hombres y las mujeres somos ustedes y yo a veces muy cortés, con este, con aquel, esto y aquello, y les correspondemos y agradecemos y damos y recibimos, hombre, con mayor razón esa experiencia se debe vivir es con el Señor, porque si de Él todo lo recibimos, no es posible que nosotros nos vamos a poner de, entre comillas, como decimos, de amarrados o achapaditos, cuando es justo siempre agradecer, porque recibimos, pues, manos a la obra. Y particularmente lo pone en confrontación diciéndole: tú agradeces cuando das a los demás, tú agradeces cuando compartes, tú agradeces cuando eres generoso, tú agradeces cuando eres servicial, tú agradeces cuando eres útil, porque todas estas cosas las has recibido, todas estas cosas estás llamado a seguir con ellas, que corran, porque mañana la recibe uno, pasado mañana la recibe otro. Como parte de su enseñanza, Jesús decía: tengan cuidado de los maestros de la ley. Les gusta pasearse con ropas ostentosas y que los saluden en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Se apoderan de los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Estos recibirán peor castigo. Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y el contexto del Evangelio no está muy desfasado, porque si bien el Señor nos advierte, no sean como los escribas, que saben que son orgullosos, que saben que son prepotentes, que saben que les encantan los primeros puestos, que saben que se creen los importantes del paseo, que saben que son más importantes que los demás y los discriminan, etcétera, etcétera. Dice: no sean como ellos, porque les encanta aparecer. La abuela decía: se pavonean como aquel animalito en el campo o en cualquier lugar donde esté, se pavonean como ese animal real, ¿no? Y se creen algunos unos reyesitos y no pasan de ser, decía la misma abuela, unas carangas resucitadas, ¿no? De manera que atentos a ello. Y para comprobar esta realidad, el Señor dice, en el sentado
frente al cepillo del templo. El cepillo del templo era una alcancía donde reposaban y echaban todas las ofrendas. Y entonces el Señor dice, viéndolos, unos que llegaban con manojos de dineros y echaban, y le pasaba una viejita que entra y echa 2 monedas. Y el Señor llama a los discípulos y les dice, vengan, vengan. Todos en el cepillo, todos en la alcancía del templo han echado de lo que les sobraba. Por lo tal no tiene ningunos méritos. En cambio, esta pobre viuda ha echado todo lo que tenía para vivir. ¿Qué significa eso? Significa que a la hora de dar, atención, no es que tenga que entregar todo. A la hora de dar, dé de lo que tiene. No vaya a dar de lo que le sobra. Porque si da de lo que le sobra, no está dando. Nada, no le duele, no tiene ningún sentimiento, ninguna acción. Dé de lo que tiene. Y si ustedes y yo damos de lo que tenemos, entonces tranquilamente vamos a perfeccionar nuestra vida. Habíamos anunciado la catequesis sobre los dones del Espíritu Santo. Don del entendimiento, el primer don del Espíritu Santo. Don del entendimiento. El don del entendimiento, su palabra lo dice, entender. Viene del verbo latino intendere, que significa comprender. Cuando los hombres y las mujeres en fe estamos dispuestos a recibir de Dios su palabra, su enseñanza, así como escuchamos la predicación de los profetas, la predicación de Jesús, la predicación de Abraham, los testimonios de Moisés y de Aarón, etcétera, hoy del Papa, de los obispos, de los sacerdotes y de otros fieles nuestros que están en capacidad de transmitir algún mensaje, cuando lo recibimos con generosidad y con fe, es señal de que estamos abiertos. ¿Abiertos a qué? Al entender, a comprender. Y cuando yo logro entender y comprender la palabra, entonces me da a mí la capacidad y la docilidad de poder estar asequible más directamente a lo que Dios desea de mí. Porque el entender es eso, no es leer por el leer, no es escuchar por escuchar, es lograr entender y comprender lo que la palabra de alguna manera me exige. Ese don muchos lo podemos tener, pero tenemos que ser conscientes que muchos no lo alcanzan a tener. No lo alcanzan a tener porque su capacidad, su voluntad, su disponibilidad de estar atentos no es ni mucha la apertura ni mucha la disponibilidad, y por eso más bien se cierran por dentro. Y puede que sean muy seguros y que sean muy importantes y que sean muy grandes, pero se cierran a la escucha de la palabra. Y ahí sí, como los discípulos después de la resurrección, con las puertas encerradas por miedo a los judíos. El don del entendimiento nos da la capacidad no de encerrarnos, sino de hacer la apertura. Recibo por un lado, raciocino por otro lado lo que me toca a mí, y una vez comprendido, hago la forma de que salga, porque otro lo tiene que recibir. Don del entendimiento es una oferta de Dios por medio del Espíritu, solo para aquel cristiano y creyente que está dispuesto a hacer de la palabra de Dios y de su mensaje una vida y un servicio. Ánimo pues, que ya sabemos para qué sirve el don del entendimiento. Comprende lo que Dios quiere. Ánimo para todos. Buen fin de semana. Que los bendiga el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Buen día.